La máquina del tiempo, 2002, no fue simplemente otro remake innecesario de un clásico. Fue algo mucho más delicado y mucho más problemático. Era el intento de un bisnieto por honrar el legado de su antepasado. Un proyecto de $80 millones, respaldado por un gran estudio. Una superproducción que prometía respetar a H.G. Wells y actualizar su visión para el siglo XXI. Pero lo que terminó ocurriendo fue muy distinto. Un director colapsó física y mentalmente en pleno rodaje. Otro fue despedido y reemplazado cuando la película ya estaba avanzada. Actores importantes fueron eliminados por completo. El final original fue descartado. Los mensajes centrales de la obra se diluyeron. Y los planes para una franquicia murieron antes de empezar. Esta no es la historia del viaje en el tiempo que viste en pantalla. Es la historia del caos detrás de cámaras. Hoy repasamos 16 datos sobre una película que no pudo escapar de su propia línea temporal. El origen del proyecto y el colapso del director. Dato 1. Simon Wells dirigió la película por ser el bisnieto de H.G. Wells. La máquina del tiempo, 2002, fue concebida como un proyecto profundamente personal. Simon Wells no fue elegido solo por su talento, sino por su linaje. Era el bisnieto directo de H.G. Wells, autor de la novela original publicada en 1895. DreamWorks creyó que esa conexión genética garantizaba una comprensión auténtica del espíritu del libro. Simon Wells había dirigido películas animadas de alto nivel, como The Prince of Egypt, pero nunca había dirigido una película de acción real. Aún así, el estudio apostó fuerte. Le dieron un presupuesto cercano a los $80 millones y la responsabilidad de actualizar uno de los textos más influyentes de la ciencia ficción. Wells tomó el encargo como una misión personal. Estudió archivos familiares, cartas privadas y manuscritos originales de su bisabuelo. No quería hacer un blockbuster genérico, quería hacer la versión definitiva. Ese peso emocional fue, desde el comienzo, una carga enorme. Dato 2. La presión del legado terminó destruyéndolo física y mentalmente. Durante el rodaje, Simon Wells trabajó en condiciones extremas. Jornadas de 18 horas diarias, 6 días a la semana, durante meses. No solo debía dirigir una superproducción compleja, también sentía que estaba siendo juzgado por la historia y por su propia familia. El estrés se volvió incontrolable. A los 6 meses de rodaje, Wells colapsó completamente. Fue hospitalizado por agotamiento severo, estrés extremo y un cuadro médico que le impedía continuar trabajando. Los médicos fueron claros: si seguía, podía sufrir consecuencias permanentes. Simon Wells tuvo que abandonar su propia película. Para él, fue devastador. No solo estaba perdiendo el control del proyecto, estaba siendo apartado del intento más importante de su vida. Dato 3. DreamWorks tomó una decisión extrema: reemplazar al director en pleno rodaje. Con aproximadamente el 40% de la película ya filmada, DreamWorks tomó una decisión rarísima para una producción de este tamaño. Reemplazaron al director en pleno rodaje. El elegido fue Gore Verbinski, que venía de dirigir The Mexican y más tarde sería conocido por Pirates of the Caribbean. Verbinski heredó un proyecto ya avanzado, con sets construidos, actores comprometidos y un tono parcialmente definido. Su tarea era imposible: respetar lo ya filmado, terminar la película y al mismo tiempo hacerla funcionar comercialmente. El resultado fue inevitable: una película con dos visiones distintas, cosidas a la fuerza. Dato 4. El cambio de director dejó inconsistencias visibles en la película final. Aunque nunca se anunció públicamente en ese momento, el cambio de director dejó huellas claras en la película terminada. Hay escenas con un tono más introspectivo y melancólico, claramente asociadas a Simon Wells, y otras mucho más orientadas al espectáculo, con acción exagerada y decisiones narrativas más simples que reflejan la mano de Verbinski. El propio Simon Wells quedó devastado profesionalmente. Nunca volvió a dirigir una película de acción real de este calibre. Más tarde confesó que hacer La máquina del tiempo fue una de las experiencias más dolorosas de su carrera. El intento de honrar a su bisabuelo terminó convirtiéndose en una carga que no pudo sostener. Y este fue solo el comienzo del desastre. Casting problemático y decisiones millonarias cuestionables. Dato 5. Guy Pearce fue elegido solo después de que varias estrellas rechazaran el papel.
El protagonista de La máquina del tiempo no fue la primera opción del estudio. De hecho, estuvo muy lejos de serlo. Antes de que Guy Pearce fuera confirmado, el rol de Alexander Hardegen fue ofrecido a varias superestrellas de Hollywood, entre ellas Brad Pitt y Tom Cruise. Ambos rechazaron el proyecto sin demasiadas explicaciones. Otros actores de alto perfil también pasaron, preocupados por el riesgo de protagonizar una remake de ciencia ficción costosa y ambiciosa. DreamWorks necesitaba un nombre fuerte para justificar un presupuesto de 80 millones. Guy Pearce, aunque respetado por Memento y L.A. Confidential, no era una figura taquillera. Aún así, el estudio terminó aceptándolo por descarte. Pearce aceptó con entusiasmo, creyendo que este sería su salto definitivo como protagonista de superproducciones. Con el tiempo, él mismo admitiría algo incómodo. No era lo suficientemente famoso para cargar solo con una película de ese tamaño. Dato 6. Orlando Bloom filmó escenas completas y fue eliminado por completo. Uno de los casos más extraños de la producción fue el de Orlando Bloom. Bloom había sido elegido para interpretar a un aristócrata victoriano cercano al protagonista. Filmó varias escenas durante las primeras semanas de rodaje, bajo la dirección de Simon Wells. Cuando Gore Verbinski tomó el control, revisó el material existente y tomó una decisión brutal. El personaje no aportaba nada esencial a la historia. Todo el subplot fue eliminado. Bloom perdió el 100% de su participación en la película. 3 semanas de trabajo desaparecieron por completo del montaje final. Lo más irónico es que esto ocurrió justo cuando Bloom se estaba convirtiendo en estrella mundial, gracias a El Señor de los Anillos. DreamWorks más tarde reconocería que eliminarlo fue un error comercial. Sus escenas jamás fueron publicadas. Solo sobreviven algunas fotos de rodaje que prueban que estuvo ahí. Dato 7. Jeremy Irons fue un reemplazo de emergencia tras una renuncia silenciosa. El villano principal, el Uber Morlock, no fue interpretado originalmente por Jeremy Irons. Otro actor había desarrollado el personaje junto a Simon Wells durante la primera etapa del rodaje. Cuando Wells fue removido del proyecto, ese actor abandonó la película en protesta. Su identidad nunca fue revelada oficialmente. Con el calendario corriendo y sin tiempo para audiciones largas, DreamWorks llamó a Jeremy Irons como reemplazo de emergencia. Irons aceptó con muy poco margen de preparación. Construyó al personaje casi sobre la marcha, sin un arco claro ni un desarrollo profundo. Años después, el propio Irons reconoció que tomó el papel solo por el dinero. No se involucró emocionalmente con el proyecto. Eso explica por qué el villano se siente desconectado del resto del film. No fue concebido dentro de una visión unificada. Dato 8. La máquina del tiempo costó más de $1 millón. Paradójicamente, el objeto más icónico de la película fue también uno de sus mayores excesos. La nueva máquina del tiempo fue diseñada como una pieza monumental de estética steampunk. Su construcción costó aproximadamente $1,2 millones. Estaba hecha de bronce, cobre, madera noble, cristal, más de 2.000 piezas individuales. Pesaba cerca de 1.300 kilos completamente ensamblada. Se construyeron varias versiones. Una funcional para primeros planos, una más liviana para movimiento, miniaturas para efectos. Muchos ejecutivos cuestionaron si ese gasto tenía sentido. Pero el estudio quería un símbolo visual fuerte, aunque el resto de la película no estuviera tan bien resuelta. La máquina terminó siendo más memorable que la historia que la rodeaba. Dato 9. Samantha Mumba fue elegida sin experiencia actoral. Uno de los mayores problemas del film estuvo en su núcleo emocional. El personaje de Mara, interés romántico del protagonista en el futuro, fue interpretado por Samantha Mumba. En ese momento, Mumba era conocida exclusivamente como cantante pop. No tenía experiencia real como actriz. DreamWorks la eligió por imagen, juventud y proyección comercial, asumiendo que podría aprender sobre la marcha. La realidad fue distinta. Mumba tuvo enormes dificultades con escenas dramáticas básicas. Requirió múltiples tomas incluso para diálogos simples. Guy Pearce pasó horas ayudándola entre escenas, repasando líneas y marcaciones emocionales.
Gore Verbinski rodó secuencias completas decenas de veces buscando una actuación utilizable. El resultado fue una interpretación rígida que muchos críticos señalaron como uno de los puntos más débiles del film. La falta de química afectó directamente el final romántico impuesto por el estudio. Después de esta experiencia, Mumba no volvió a protagonizar ninguna película importante. Dato 10. Los Morlocks fueron interpretados por atletas extremos. Para los Morlocks, el equipo descartó actores tradicionales. La producción buscaba criaturas con movimientos inhumanos, rápidos y predatorios. Por eso, el casting se enfocó en practicantes de parkour y gimnastas profesionales. Estos intérpretes podían escalar paredes verticales, saltar largas distancias, moverse con una coordinación casi animal. Los actores entrenaron durante 6 semanas para desarrollar un lenguaje corporal unificado. Estudiaron movimientos de felinos y primates para crear una sensación de cacería constante. Los trajes, aunque diseñados para movilidad, seguían siendo pesados y restrictivos. El trabajo físico fue agotador y peligroso. Paradójicamente, el esfuerzo fue enorme, pero los Morlocks terminaron teniendo poco desarrollo narrativo, reducidos a amenaza visual. Dato 11. Un actor del film de 1960 aparece en un cameo casi invisible. El único vínculo directo con la adaptación clásica de 1960 aparece durante apenas unos segundos. El actor Alan Young, que había participado en la versión original, aceptó volver para un cameo muy breve. Interpreta a un empleado en una tienda de flores al inicio del film. Fue una idea personal de Simon Wells, como homenaje a la película que había inspirado su infancia. Young tenía más de 70 años y llevaba tiempo retirado, pero aceptó por respeto a la historia. Su aparición pasó desapercibida para la mayoría del público. Es el único elemento genuino de continuidad entre ambas versiones. Para muchos, resulta simbólico. El pasado aparece, saluda y desaparece sin influencia real sobre el resto del film. Dato 12. La escena de la biblioteca holográfica costó millones. Una de las secuencias más costosas de toda la película es también una de las más breves. La escena de la biblioteca futurista con la inteligencia artificial requirió efectos digitales avanzados. Solo esa secuencia costó alrededor de $4 millones. Se construyó un set gigantesco, que luego sería destruido dentro de la historia. El actor filmó completamente contra pantalla verde. Industrial Light y Magic trabajó durante meses para lograr el efecto holográfico inestable y fragmentado. Cada parpadeo y glitch fue animado manualmente. Muchos ejecutivos cuestionaron el gasto, ya que la escena no impacta directamente en el clímax. Pero el estudio quería una demostración tecnológica. El resultado fue visualmente interesante, pero desproporcionado dentro de una película que ya tenía problemas de coherencia. Reescrituras, accidentes, secuelas canceladas y el final que nunca vimos. Dato 13. El clímax fue completamente reescrito en postproducción. El final que llegó a los cines no fue el final original. Durante las primeras proyecciones de prueba, la versión de Gore Verbinski recibió reacciones muy negativas. El público la encontró confusa, anticlimática y emocionalmente insatisfactoria. DreamWorks entró en pánico. El estudio ordenó reescrituras masivas y rerodajes meses después de terminar el rodaje principal. Guy Pearce y parte del elenco fueron llamados nuevamente. El nuevo final eliminó el enfrentamiento físico directo con el líder Morlock y lo reemplazó por una resolución basada en paradojas temporales y destrucción del dispositivo. Este cambio costó cerca de $8 millones adicionales y extendió la postproducción casi medio año. El problema fue que el nuevo cierre contradecía temas que la película había construido antes, dejando una sensación de decisión forzada, más que de conclusión natural. Dato 14. Un grave accidente hospitalizó al supervisor de efectos. Durante una escena de explosión práctica en el mundo Morlock, algo salió mal. Una carga detonó antes de lo previsto. El supervisor de efectos especiales se encontraba demasiado cerca. Sufrió quemaduras graves y heridas por fragmentos metálicos. Fue trasladado de urgencia al hospital, con lesiones de segundo grado. La producción se detuvo durante varios días, mientras se realizaba una investigación interna. DreamWorks reemplazó silenciosamente al supervisor por razones de seguridad. El incidente nunca fue publicitado.
El equipo entendió que cualquier nueva controversia podía terminar de hundir una producción ya marcada por problemas constantes. Dato 15. El fracaso canceló 2 secuelas ya planeadas. Antes del estreno, DreamWorks tenía planes ambiciosos. Se habían encargado borradores para 2 secuelas, que explorarían distintos periodos históricos y profundizarían el futuro de la humanidad. Guy Pearce tenía contrato firmado para continuar. Pero el estreno fue decepcionante. La película recaudó muy por debajo de lo esperado para un presupuesto de 80 millones. Si bien no fue un desastre absoluto, no alcanzó para justificar una franquicia. Las secuelas fueron canceladas de inmediato. Los guiones quedaron archivados. La historia terminó exactamente donde el estudio no quería, sin cierre definitivo y sin futuro. Dato 16. El final original de Simon Wells fue descartado por completo. Antes de su colapso, Simon Wells había concebido un final muy distinto. En su versión, el protagonista lograba cambiar el pasado, salvaba a Emma, pero perdía todo recuerdo de su viaje temporal. La película terminaba con ambos juntos, felices, ignorando por completo el sacrificio que había ocurrido. Era un cierre melancólico, coherente con el mensaje de que alterar el tiempo tiene un costo real. DreamWorks lo rechazó. Los ejecutivos lo consideraron demasiado oscuro, demasiado filosófico y poco comercial. El público de pruebas quería romance, no consecuencias. Ese final nunca se filmó por completo. Solo existen guiones y testimonios del equipo. Cuando ni el tiempo puede salvar una producción, La máquina del tiempo, 2002, no fracasó por falta de ideas. Fracasó por exceso de presión, un legado imposible de honrar, un director colapsado, decisiones ejecutivas tardías, reescrituras, accidentes y cambios de rumbo constantes. Todo lo que podía salir mal, salió mal. El proyecto que debía ser el gran tributo de un bisnieto a su ancestro, terminó atrapado en su propia paradoja. Demasiado caro para ser íntimo, demasiado inseguro para ser audaz. El final más interesante fue eliminado. Las secuelas nunca existieron. Y la película quedó suspendida en el tiempo como una oportunidad perdida. Porque a veces, ni siquiera una máquina del tiempo puede arreglar